Hoy vamos a hablar sobre Leonardo da Vinci. Me parece que es el individuo más progresista, más milenial que pudiéramos plantear. Se cumplen 500 años en el 2019 de su muerte. Y por eso organizé esta plática, que vamos a hablar un poquito de su historia, qué dibujos hizo, un poquito de historia clínica, los dibujos anatómicos, hasta llegar a su muerte. Hay que empezar por una breve historia. Bueno, él nace el 15 de abril de 1452 en Vinci, en el pueblo. Es hijo de Pietro, que era un notario, en esa época estaba soltero, que enamora a Catalina. Hay una novela interesante donde propone que Catalina se enamora de Pietro y es una de las mujeres que más influencia tiene sobre Leonardo y que puede haber ayudado a dibujar. Está bonito el libro, ahí luego los recomiendo. En 1469, a los 17 años, entra al taller de Andrea Verrocchio gracias a su papá, que ya era un notario prominente, y que logra que Andrea, el verdadero ojo, se dice que era de estos talleres donde hacían pintura, él hacía mucha escultura, lo acepte, siendo un poco ya mayor, pero desafortunadamente durante su estancia ahí lo acusan de sodomía. Esto no trasciende afortunadamente porque su papá logra influir en que no trasciende esta acusación. Pero bueno, sí lo marca y esta parte lo vamos a hablar más adelante porque le marca de por vida y lo vuelve una persona un poco más introvertida. Se va del taller de Verrocchio con una pintura que vamos a ver más adelante, y se va a trabajar con Ludovico Sforza a Milán. Ahí trabaja 18 años. Se dedica desafortunadamente para él a ser ingeniero y organiza fiestas. Las organiza magistralmente, donde organiza el universo a través de sus piezas y se propone que parte de cómo lo logra es con su música. Esta música que estamos oyendo es de la época. De ahí se va, lo mandan con César Borgia, el, este, el, que se dedica en Venecia, en Florencia, a estar con él. Y afortunadamente sale del poder de Borgia para estar con Charles Amboise en Milán, unos 5 años, donde vive feliz, se desarrolla más el parte del arte. Y en 1511 se va a casa de su estudiante favorito, Francesco Melzi, que es de su último alumno y al que más cariño le tiene, que vamos a ver más adelante. Esto es por la invasión de los franceses. De ahí se va a Roma con Giuliano de Medici durante 2 años y afortunadamente lo presenta con el príncipe, el rey francés que acaba de invadir. Y entonces en 1516 se va a Francia, donde vive, creo que su mejor etapa, en el castillo de Clos-Luce. Y ahí vive con el rey, frecuentándolo, y desafortunadamente muere 3 años después en Amboise. Vamos a ver todos los detalles respecto a su vida un poquito, ¿no? ¿Qué podemos saber? Bueno, ¿qué pasaba en el mundo en esa época? Para que tengamos una idea, en México, bueno, se estaba pintando los códices de Notball y Borgia en 1345, cuando estaba un poco antes de que naciera Leonardo. Se hizo un sacrificio ritual donde se comieron a los prisioneros en Tenochtitlán, y en Tenochtitlán está empezando a desarrollar las calzadas y canales. Muy importante, Johannes Gutenberg inventa la imprenta. Esto cambia en el mundo la difusión de la literatura y vamos a ver lo que esto también influye en la vida de Leonardo. Y en Texcoco está empezando a desarrollar diques para el lago. En 1453 es la caída de Constantinopla, que es donde hay una fuga bizantina muy importante hacia Italia. Y esto es cuando se considera como el fin de la edad media. Y aquí es donde empezamos a ver toda la influencia que pudieran haber tenido todos estos sabios bizantinos en el ambiente italiano. Al mismo tiempo en México, desafortunadamente, había más de 10.000 huastecos que fueron sacrificados para la coronación de Ahuitzil. Se está terminando el Templo Mayor cuando está Leonardo en su apogeo. Y durante el final de la vida de Leonardo es cuando está haciendo la Coatlicue, que pueden ver en el Templo Mayor, de esta escultura famosa. Y en 1500 López Cabral empieza la coronación de Brasileña, ¿no? Entonces empieza a ver la coronación de América en esta época. En 1518 Carlos I es el rey de España y
es hasta el 17-19, que es cuando muere Leonardo. Cortés está llegando a Yucatán y a Veracruz, para que tengamos una idea de dónde estamos, ¿no? Y 2 años después de su muerte, Martín Lutero es declarado hereje, pero empieza a haber este movimiento de salir del obscurantismo hacia esta época del Renacimiento, que es lo que le toca vivir a Leonardo, ¿no? Siendo médicos, tenemos que saber su historia clínica. Se han hecho estudios donde se analiza la huella digital y se propone que pudiera haber como ciertos rasgos de árabe. Esto pudiera también traducir, han habido lucubraciones donde su mamá, esta Catalina, pudiera ser una esclava árabe. Él era zurdo de nacimiento, pero interesante, él escribe y dibuja con la izquierda y con la derecha pinta, y es ambidiestro, ¿no? Es de los primeros veganos de que se sepan, pero por preferencia. Adoraba a los animales, cuidaba mucho a sus animales, tenía perro, tenía un caballo, y los cuidaba mucho. Sabemos que estuvo enfermo en 1515 de malaria, cuando estuvo haciendo muchos dibujos en la Laguna Pontina para tratar de hacer diques y tratar de sanitar esta zona, ¿no? Tuvo ataques de gota. Y sabemos que después de que Giuliano Medici murió en 1516, cae una depresión muy importante, ¿no? Y de las pocas cosas que sabemos, sí, directamente, Luis de Aragón visita la corte en 1517, la corte francesa, y dice que él lo conoce y que sabe que tiene una parálisis del brazo derecho porque no podía colorear adecuadamente. Y entonces era Francisco Melzi, su alumno, el que podía haberlo ayudado al final de su vida a colorear, ¿no? La escritura es típica y es característica. Una parte muy importante es la primera imagen que puse de este Leonardo antiguo, viejo, ya mayor. Es la imagen que todo el mundo conocemos, una cosa del hombre bicentenario que lo conocemos. Y la escritura también es típica, que sabemos que es de izquierda a derecha y que se tiene que leer con un espejo. Esto también se propone que pudiera venir con esta descendencia árabe que tenía de su mamá, que es interesante, ¿no? Bueno, un poquito de su historia. Su papá era Piero da Vinci. Él es notario. Tenía 25 años cuando se embaraza Catalina. Y bueno, vemos que tuvo otras 5 esposas. Que es Alviera, que muere a los 2 años después de matrimonio, sin tener hijos. Francesca, que era hija de Giuliano Manfredi. Eran matrimonios arreglados donde se buscaba pues, mayor riqueza por parte de Piero. Luego tuvo Margarita di Francesco y finalmente a Francesca Landolfini, ¿no? De las últimas 3 tuvo 10 hermanastros y 2 hermanastras, o sea que sí fue prolífico. Y esto trasciende un poquito porque después estos le causan muchos problemas a Leonardo para la herencia, ¿no? De su mamá les decía, se llama Catarina, probablemente Caterina di Meo Lippi, tenía al momento del nacimiento 15 años. Se propone que era una esclava o era una campesina. Esta novela que les platico propone que era una campesina, pero que dibujaba y que pintaba y que tenía muchos intereses, y por eso podría explicarse este interés de Leonardo, que ella había sido como su primera maestra. También esto de la herencia árabe pudiera explicar esta escritura que decíamos especular, que está escrita en espejo de izquierda a derecha, que es más estilo árabe. Y para ocultar un poquito este embarazo y este bastardo que desafortunadamente marca mucho la vida de Leonardo, él siempre se siente muy presionado por haber sido hijo de un matrimonio, fuera del matrimonio. La casan la familia Da Vinci con Piero Buti, que era un repostero, que se llama Catabria también, el Piero de la Vaca también. Tiene 5 hermanastros y sí, según parece, el papadrastro era un poquito agresivo y era, después de haber sido parte del ejército, ¿no? Su formación, realmente él estaba siempre orgulloso de que era discípulo de la experiencia. ¿Qué significa eso? Que era aprendizaje logrado por él mismo, ¿no? Solamente era la experiencia lo que le permitía. Fue a la escuela rural de Ábaco para leer, escribir y cantar y contar, básicamente, que esa era toda la formación que tenía, que era lo único que se le permitía por ser un hijo fuera del matrimonio. Sabemos que fue amigo de Sandro Botticelli, de Perugino, de Ghirlandaio, y estos eran unos pintores excelentes.
Sabemos que también tuvo maestros dentro del cálculo, Pablo del Pozo, Leonardo Ceronese, que tienen que ver porque él también desarrolló mucha parte de cálculo y de contabilidad. Fue amigo de ingeniero Francesco Di Giorgio, también fue amigo de un escultor matemático, Luca Pacioli, y cuando estuvo bajo el mandato del Papa, estuvo en contacto con Maquiavelo. Y esto vamos a ver que tiene una importancia porque se propone que Maquiavelo escribe parte de la historia, de sus historias, basados en su experiencia y su conocimiento con Leonardo, ¿no? Una parte que sabemos que era muy importante, era famoso y hay escritos que lo describen, que siempre tiene una túnica rosa o morada, que usaba sombreros muy estrambóticos. Si vean esto, lo vamos a ver dentro de su herencia, que es interesante, ¿no? Porque de su herencia le hereda a la cocinera su vestimenta. Esto nos habla de que era una cosa que él cuidaba y procuraba mucho. Y vemos estos vestidos y nos imaginamos a alguien con una túnica rosa o morada, que además era característico, lo describen con una persona de un alto porte, de una gran trascendencia. Bueno, una persona que llamaba la atención Leonardo, ¿no? Pero también le conflictuaba su herencia, el haber nacido fuera del matrimonio, el no haber tenido una formación adecuada. Entonces esto es el ambiente en el que está manejando Leonardo, que tenemos que contemplar si pensamos que él, a fin de cuentas, estuvo en contacto muy directo y asesorando mucho a los reyes y a la corte. Esto le conflictuaba, ¿no? Esto era un problema en su vida, ¿no? Dentro de sus intereses, por esto se dice que es, pues yo creo que el ejemplo a seguir de todos. Estaba interesado en la pintura, en la anatomía para poder pintar, en la medicina. De hecho, hay muchos aspectos de su vida que empieza, yo creo seguro que hubiera sido médico, le gustaba la botánica, tiene dibujos de animales, habla de la dieta, fue un ingeniero excelente. Hubiera sido un ingeniero civil porque pudo haber desarrollado una ciudad específica para defender. Le encantaba la parte de la ingeniería militar. Le encantaba diseñar armas y era lo que se presumía él como un excelente creador de armas. Trabajó con espejos, le gustaba el urbanismo. Propone una ciudad donde se dividía el agua de drenaje del agua potable, poner banquetas, que en esta época dicen, banquetas, pues sí, era una cosa que había que proteger a los que iban caminando de los caballos y de las carretas. Arquitectura, bueno, hizo muchos dibujos de arquitectura, de óptica, de proporciones. La música le encantaba. No se tiene hasta la fecha ninguna escritura de su composición, pero sí se sabe que le gustaba la música y se lo imagina uno porque creó instrumentos musicales. Le encantaba la escenografía, como decíamos, él se dedicaba a hacer fiestas y hacía toda una escenografía donde era famoso cómo ponía templetes o toldos gigantes con imágenes del cielo estrellado, de los planetas. Le encantaba la poesía, la cartografía militar. Es sorprendente si pensamos los mapas aéreos que tiene. Pues imagina uno actualmente con los drones, pero en esa época pues no había. Habla de la energía solar y proponerla como armas. Y otra parte interesante, le gustaba mucho la cocina, que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Aquí vemos algunos de los ejemplos de lo que le gustaba y aquí vemos cómo podemos decir que le gustaba la geología. La geología tenía que ver y vemos cómo lograba estas visiones aéreas, cómo transmitía, cómo venía el agua. Le gustaba la hidráulica porque hacía comparaciones de cómo eran los movimientos del agua comparados con las plantas, por ejemplo. Estos mapas aéreos donde él proponía cómo poder reorientar los lagos, los ríos. Vemos esto con respecto a la luz, cómo hace los estudios, cómo transmite la luz y cómo se opacan los cuerpos celestes. Otros mapas aéreos donde vemos cómo va caminando los ríos. Entonces, era una parte que le encantaba, ¿no? Aquí vemos con dibujos de arquitectura, le encantaban las máquinas, cómo lograr aumentar, cómo lograr subir campanas, toda la maquinaria que involucraba esto. Aquí vemos un dibujo de una catedral donde hace todos estos diseños y cálculos para poder sopesar las bóvedas y todo esto. Esto, por ejemplo, no es un ovni, es una creación suya donde propone una fortaleza circular arriba de un cerro para poder tener una visión adecuada de los que iban invadiendo.
y proponía estas entradas donde podía haber guarniciones y podía ir protegiendo el centro. Ponía cómo eran las entradas, cómo tenía que dar ángulos para que no hubiera, cómo pudieran atacar a los del centro. Aquí vemos estos dibujos arquitectónicos donde vemos cómo sopesa y cómo tiene que ser la dirección de esto. Una cosa que a mí me sorprende mucho dentro de los dibujos de Leonardo es que él planteaba mucho esto de estar... son dibujos que estamos viendo en retrospectiva, estuvieron escondidos mucho tiempo, entonces hay muchas elucubraciones que pudiera decir uno, esto es un dibujo de un ovni, no es cierto, ¿no? Aquí está lo que les decía, la ciudad, donde él propone hacer puentes, la parte de arriba nada más peatonal, abajo para caballos, el agua de limpia, el agua de drenaje, cómo tienen que ser las construcciones, cómo iba a haber el desagüe de las aguas sucias, manteniendo una limpieza, túneles subterráneos, con banquetas para que los individuos no fueran atropellados por las carretas. Entonces, si vemos esto, era un excelente diseñador de ciudades, ¿no? Y lo tiene bien diseñado. Sus maquinarias, le encantaban las poleas para subir y bajar, agua. Y todas estas estamos viendo en retrospectiva, estos mecanismos para ir haciendo girar las diferentes poleas, estas bombas donde eran bombas de expansión que pudiéramos pensar actualmente. Esto que se propone como los primeros vehículos motorizados donde se está moviendo y con este mecanismo pudiera ir moviendo la rueda. Aquí se va observando cómo está moviendo la rueda para poder caminar. Esta ballesta gigante que implicaba varios caballos para poder jalar la cuerda, pues que desafortunadamente nunca se pudo hacer. Estas armas donde, bueno, afortunadamente el viento pegaba para allá, pero aventaban las bombas y caían sobre todo los que pudieran estar invadiendo una fortaleza, pero ¿cómo puedes controlar que vaya a seguir el movimiento? Estos tanques, que serían los primeros tanques donde vemos los cañones que iban girando alrededor, que pudieran estar disparando. Entonces, estas son las cosas que él empieza a diseñar y empieza a promover como posibles perspectivas. Como les digo, todo esto se ve en retrospectiva y lo vemos y vemos cómo, bueno, con ala, él siempre estuvo muy marcado por el deseo de volar, ¿no? Entonces, vemos muchos dibujos de él, de alas con animales, mecanismos, para poder pensar en volar. Se propone que es el primer diseño de un helicóptero que pudiera haber sido. Y viene también otra historia interesante que proponen, donde de los primeros psicoanálisis de Leonardo es de Freud, que dice, en alguna parte de sus escritos él pone que uno de sus primeros recuerdos era era un pichón, en el alemán lo traduce Freud como un buitre que le da un beso en la boca y sale volando en su cuna cuando él está bebé y sale volando. Entonces Freud lo empieza a elaborar como que el buitre era la mamá y cómo había contemplado el cambio. Entonces habla ya de estas elucubraciones que a mí me parece que es en forma retrospectiva y es muy difícil poder traducirlas, ¿no? Aquí está otro diseño donde él proponía que con estas mangueras pudiera haber un individuo sumergido en el agua, que pues sería de los primeros planes de ser buzos. Hay que pensar que estamos pensando en 1400, 1500. El primer paracaídas que pudiera ser. Esto lo estamos viendo en retrospectiva y sí parece un paracaídas triangular. Se ha hecho la propuesta de que él hubiera hecho también el diseño de la bicicleta. Sin embargo, bueno, se propone que ya existía un dibujo y que él nada más como que lo detalló, ¿no? Dentro de todos los conocimientos que sabemos de Leonardo, pues solamente hay un libro, Tratado de la Pintura por Leonardo da Vinci, pero vean qué pena, se publica hasta 1651. Esos son 130 años después de su muerte. Es una pena. Pero él lo que hacía era empezar a hacer todos los estudios y recupera Melzi, que es su alumno, su último alumno, y hace reflexiones y cortes de todas sus libretas para ver los fenómenos ópticos, la perspectiva. Habla mucho del claroscuro, que es una técnica que utiliza mucho en sus pinturas, y el esfumato, esta imagen donde pareciera que estuviera alrededor de humo, ¿no? Desafortunadamente, Melzi se le hereda los dibujos Leonardo, pero él lo único que puede hacer es juntarlo de la pintura, porque él era pintor, pero no logra traer todo lo demás. Y el hijo vende los manuscritos en 1589 a Pompeo Leoni. Y de ahí
se empiezan a diseminar. Es el conde de Galeatti el que termina comprándolos, y vamos a ver más adelante todos los libros que se han podido recuperar de Leonardo, ¿no? ¿Cuál era el problema? Hay que pensar que estamos en una época donde era muy costoso la hoja de papel. Entonces podemos ver dibujos donde vemos cómo las sombras de los objetos de los cuerpos celestes, vemos los ojos, cómo pueden estar observando, vemos proyecciones, los colores, y al mismo tiempo vemos un dibujo que pudiera haber sido un esbozo para una pintura, un hombre que estuviera saltando, otra vez cómo pudiéramos estar viendo a través de los ojos, las perspectivas, y adentro de todo esto los escritos, que no eran escritos profundos, puede haber sido una descripción de lo que le gustaba. Vamos a ver unos ejemplos más adelante, pero así son todos los escritos de Leonardo. ¿Qué es lo que pasa? Que desaparecieron mucho tiempo y no se difundieron. Entonces, si se hubieran difundido, yo creo que hubiera habido un avance muy importante en la ciencia en general en el mundo. Todo el mundo reconoce a Leonardo como un pintor. Bueno, sabemos que tiene nada más 15 pinturas. A mí me sorprendió un poquito esto que vamos a ver un poquito. Son todas estas pinturas que vamos a ver cada una de ellas. Y más de 4,000 dibujos dentro de sus libros. El primer dibujo no era de Leonardo, es de Verrocchio. Es el bautismo de Cristo y Tobías. Y lo que se dice que es con este dibujo del ángel, es el que le deja Verrocchio dentro del taller que lo haga Leonardo. Entonces, este dibujo está en la Galería Uffizi en Italia. Este es el que lleva a Leonardo a empezar a proyectarse dentro del arte. El resto de la pintura no es de Leonardo. Se dice que es básicamente esto por las características de la ropa, del pelo, de la expresión de la cara. Y esto es lo que hace que Verrocchio deje de pintar. Porque dice una vez el alumno superó al maestro. Entonces, esa es la primera pintura que se conoce. Luego está Ginebra de Benci, esta en la National Gallery en Washington. La compró en 1967 por $5,000 en la casa de Liechtenstein. Es una de las pinturas que eran encargadas a él, pero vemos otra vez esta pintura del pelo. Pero una característica de Leonardo no nada más es la cara, la distribución de las facies, sino este esfumato que hace como si estuviera ahumado, las flores que vemos con gran detalle al respecto de los diferentes tipos de plantas que tiene, y la geología, cómo va viendo la distribución, los reflejos de la luz. Todo esto es lo que él está estudiando para poder hacer estas pinturas. La siguiente sería la Anunciación de la Galería Uffizi, donde está la pintura de la Virgen recibiendo al ángel, y otra vez repetimos estas imágenes del campo, de los diferentes tipos de árboles, los diferentes tipos de hojas que tenemos. Algunos dicen que hay un error en la mano, que a lo mejor por eso no era él, pero vemos otra vez una parte muy importante entre todas sus pinturas, que es el drapeado, la ropa, cómo se va cayendo, como si estamos viendo como si la tela se estuviera arrugada en ese momento. Hay una anunciación en el Louvre donde se dice que la mano ya no comete este error. ¿Por qué estas variaciones? Porque hay dos. Probablemente Leonardo haya participado en forma importante en esta y haya dejado a los alumnos que hicieran dentro de su taller algunas partes, y esto fuera algún dibujo de sus alumnos y se le atribuye a Leonardo por las características que esto tiene, ¿no? La Virgen de Clavel se llama así por la flor que tiene. Otra vez estos paisajes posteriores, la ropa característica de Leonardo, los cabellos y una calidad que es sorprendente. Este está en la Alta Pinacoteca en Múnich. La Adoración de los Magos es un esbozo. Este es un dibujo que está en la Galería Uffizi y hace toda esta proyección donde todo nos va llevando hacia el centro. Vemos todos los personajes que están dibujando, la proporción que tenemos, el estudio de los animales, otra vez la ropa característica de Leonardo. Desafortunadamente esto no lo pudo completar. Y vemos los dibujos preparatorios donde vemos toda la proyección y cómo todo va hacia el centro, las obras arquitectónicas que luego no, en la siguiente, en el anterior, no están completas, pero son preparativos dentro del mismo cartones para poder hacer la pintura. Aquí vemos otros preparativos, las mujeres, la Virgen con el niño y todos los animales que están rodeándolo. Otra vez estos esbozos planeando, San José con los de alrededor. Otra preciosa es la Virgen de las Rocas, que está en el Louvre y en la National Gallery. Otra vez vemos a la Virgen con Jesús y San Juan Bautista. Vemos otra vez todas estas
estructuras rocosas que son características de él, las características del cabello, las telas, que nos va hablando de estas características, ¿no? No son lo mismo, pero se le atribuyen los dos a Leonardo nuevamente. Probablemente uno lo trabajó él en gran parte y el otro lo trabajó menos y lo trabajaron más sus alumnos que pudiera ser. De las pocas figuras nada más masculinas está el músico de Milán, no se sabe bien quién es, se llega a leer Cantang, pero sabemos que esto influye un poquito en este gusto por la música de Leonardo que vamos a ver más adelante, ¿no? La dama del Armiño era Cecilia Caleri, que era el amante de Ludovico Sforza. ¿Qué es lo que propone? Bueno, un poquito dibujar el armiño como esta pureza blanca de la dama, pero al mismo tiempo el animal escurridizo, y esto se dice que se lo regaló a Ludovico, y bueno, se ve una belleza espectacular en la pintura, en los trazos, otra vez la tela, y el animal es una belleza impresionante, ¿no? En el siglo XVIII, el príncipe Adams Jersey la compra. En la Segunda Guerra se envía a Berlín. Hubo muchas obras de arte que desafortunadamente se fueron apoderando. Y en 1940 regresa a Polonia, pero en el 2016 se vende en el Museo Czartoryski. Vemos el detalle del armiño, las características de la mano, que es una cosa sorprendente la pintura de Leonardo. La última cena, el cenáculo de Milán. Hay un libro muy interesante al respecto de esto, que es, como toda la teoría está ambientado, es una novela de cómo Leonardo estaba haciendo esta última cena. Hay muchas historias al respecto de esto, donde se muda a vivir al monasterio y durante muchos meses se dedica nada más a comer, y se dice que hace estudios para ver cuál sería la comida. Entonces acaba la comida del monasterio y el regidor del monasterio se enoja. Lo que es muy interesante en esto es la perspectiva que va guardando, cómo todo nos orienta a Jesucristo. Y aquí lo vemos en el centro con esta calidez otra vez de las pinturas. Es una pena porque otra de las características de Leonardo es que le gustaba experimentar. Y la forma en que hizo el fresco para poder hacer la última cena, pues no era lo óptimo. Se está deshaciendo, ¿no? Hasta la fecha. Ustedes lo habrán oído más cada vez con la película de ¿cómo se llama? De Dan Brown, del Código Da Vinci, donde supuestamente aquí está la esposa del rey, de Jesús. Se dice que hay muchos signos escondidos, la forma en la que está anudada la mesa, los alimentos que ponen, pero yo creo que muchos son elucubraciones, pero todos son retrospectivas, ¿no? A mí me gustaría más pensar que lo que le gustaba era pintar, sin tener que transmitir un mensaje profundo alrededor de esto, ¿no? Vemos todos los dibujos dentro de esta novela, cómo escoge a cada uno de los individuos para escoger. Imagínense quién iba a ser el delator de Jesús, ¿no? Otra vez vemos los paisajes en el fondo y la calidad de las pinturas que podemos ver, que es una cosa sorprendente, ¿no? Los dibujos preparativos que iban a hacer para cada una de las figuras. Luego está este dibujo. Este es el dibujo que está reconocido, que Isabel d'Este, que está en el Louvre, que está dentro del gabinete de dibujos, Gabinete du Dessin del Louvre. Y cosas interesantes, este es el dibujo que se ve la calidad y cómo está la tela, muy característico de Leonardo y bien reconocido. Pero, fíjense esto interesante, en el 2013 aparece esta pintura en un búnker suizo. Entonces empieza este boom de querer aparecer nuevas pinturas de Leonardo, y vamos a ver que esto sigue hasta la fecha y siguen apareciendo pinturas. Que no parece descabellado pensar que sí las haya hecho él. A lo mejor solamente dio algunas pinceladas y fueron sus alumnos. Pero bueno, aquí ya viene toda esta discusión que van a poder leer mucho en internet. De cómo hay mucha gente que dice que están a favor o que están en contra de que fuera una verdadera pintura de Leonardo. La batalla de Agliari es muy interesante. Le piden a Leonardo que haga una pared de regreso en Florencia, pero enfrente se la encargan a su enemigo. Entonces imagínense, él hace unos cartones increíbles, unos dibujos donde lo que él quería era representar la grandeza de Florencia, y vemos esta fuerza de los animales, de los caballos peleando, la dureza
la muerte, el sufrimiento, la fuerza de los individuos, pero estamos seguros que van a romper y empezar a pelear entre ellos, ¿no? Existe esta posible réplica iluminada dentro del Louvre, pero bueno, nuevamente son estas elucubraciones que nunca sabremos si son realmente o no de Leonardo, ¿no? Esta dama no requiere presentación, todo el mundo la conoce. Esta mirada que se ha discutido mucho, que se ha analizado más, que si pertenece a una persona, que si realmente son una mujer, que si resulta que son todas las mujeres. Y lo que es sorprendente es la belleza de este cuadro, ¿no? La belleza del fondo que tiene, la calidad de las pinturas, de los dibujos, de la tela que la está rodeando. Y otra es esta imagen donde parece que está atrás de humo, que es el esfumato característico, ¿no? La bellísima Gioconda, que está en el Louvre, que todo el mundo conoce, ¿no? San Juan Bautista, que está en el Louvre, que otra vez vemos esta calidez. Y empieza a ver esta, imagínense, estamos en 1400, 1500, donde estamos pensando en la persecución que se propone estas novelas, o sea, donde bueno, no hay un señalamiento, o sea, está señalando a la cruz o no señalando, qué significaba el dedo hacia abajo, había un significado oculto, era realmente que estuviera tratando de representar grandeza por la religión. Se vuelve complicado, vemos otra vez estos caireles, se propone que la cara era de su discípulo de toda la vida, el diablillo, que vamos a hablar más adelante, y otra vez esta calidad de las imágenes, de las flores, de las piedras que rodean a San Juan Bautista. Es otro Juan Bautista que también se le atribuye, donde se ve, donde se va señalando hacia el cielo, y este pelo que pudiera hablar, y la cara de su posible alumno, ¿no? La Virgen del Niño de Santana es un dibujo precioso que está en Londres, donde vemos otra vez este calidez y esta calidad en la tela, que es una cosa que sorprende y que transmite este movimiento en el que el niño está moviendo, y juramos que se le va a caer, está jugando entre las manos. Es una cosa preciosa. Vemos la calidez otra vez de las piedras, es el otro del esbozo, y aquí vemos el borreguito, la calidad con la que lo pinta, que significa que se amaba a los animales, las plantas y las piedras, otra vez estas construcciones rocosas que tenían, que eran características, ¿no? Dentro de la escultura, nada más hay un modelo de escultura. Él llega con Ludovico y le dice que va a ser el caballo representando la grandeza de su papá. Hace un modelo, hace todo el molde. Desafortunadamente es cuando se empieza la guerra entre Italia y Francia. Logra hacer el molde, pero nunca se funde. Y este molde se dice que lo usaron los franceses como tiro al blanco. Imagínense qué catástrofe pensar qué es lo que acabó el molde de Leonardo. Se hizo esta escultura, esa se hizo recientemente, tratando de imitar qué es lo que pudiera haber querido representar Leonardo, y está dentro del hipódromo. Entonces está esta posible representación de lo que pudiera haber querido hacer Leonardo, ¿no? Tenemos muchos dibujos anatómicos del caballo, toda la anatomía para el movimiento que pudiera hablar, y sabemos que tiene estudios anatómicos de caballos, que disecó animales para poder dibujarlos. Él decía que había que conocer bien el interior para poder transmitir el superior, porque la piel a fin de cuentas era como una cobertura de lo que teníamos por dentro, los huesos. De las penúltimas pinturas encontradas está la Madonna Benoit. La Madonna Benoit se propone que se pintó entre 1478 y 1482. En 1790 Korsakov se la lleva a Rusia, se llama Benoit porque luego la compran y era parte de la herencia de la familia Benoit, por eso se llama así. La compra por 1.400 rublos y el Hermitage lo compra en 1914 y está dentro de la colección del Hermitage. Son dos cosas por las que hay que ir a Rusia, que me encantaría. La penúltima pintura, vean, esta es muy interesante, es la Gioconda del Prado, que se propone que se pintó entre 1503 y 1519. Sí hay una referencia de Antonio Ponce en el siglo XVIII respecto a esta pintura, y había estado expuesta desde el siglo XIX, pero dentro de los cuartos del castillo. En el 2010 los españoles lo empiezan a restaurar, y con radiografías ven que hay un material atrás que pudiera ser característico de Leonardo. Empiezan a limpiar, empiezan a ver los materiales, dicen
que usa una tabla de nogal que es mejor que la Gioconda de Louvre y que usa el lapislázuli, que era como el tinte muy costoso de piedra, pero que se usaba cuando ibas a entregar un encargo, ¿no? Y esto se propone que era un dibujo recuperado en el río Ada y la Toscana que lo presenta. Y aquí vemos cómo era la pintura que estaba guardada dentro del castillo español. Y al empezar a limpiar el fondo vemos otra vez el río Ada, las construcciones características rocosas de Leonardo, y vemos la pintura de la tela, que esto lo sabemos. Muy interesante porque sí se sabe que entre las pertenencias que murió Leonardo era la Gioconda. Y hay parte de la historia que dice que él nunca logró terminar la Gioconda francesa, la de Louvre, que siempre la acompañaba y que cuando se fue a Francia se la llevó con él porque la retocaba, porque él consideraba que no había terminado su obra. Es una de las partes que le pasan a Leonardo, que no logra terminar las cosas. Entonces puede ser que la Gioconda española de Madrid fuera pues una pintura dentro del gabinete que hizo Leonardo y que esto por eso fuera la representación, y si la vemos, bueno, se parecen, ¿no? La última pintura sería el Salvatore Mundi. Se propone que se pintó en 1500, mide 45 por 65 centímetros. Hay más de 20 dibujos preparativos que eso lo respaldan. Lo que es interesante es que lo redescubren en Nueva Orleans, que una persona lo vio, lo compra en $10,000, lo restaura y entonces empieza a ver todo este boom para demostrar si realmente era o no una pintura de Leonardo. Se expuso en la National Gallery en el 2011 para tratar de evaluarlo, y después de mucha discusión de si es o no es, se subasta en Christie's en el 2017 por $450 millones. Y aquí lo tenemos, uno de los dibujos preparativos, otra vez con las características peinados de Leonardo, y la tela que está acabando, el vidrio que era una característica de los pintores donde quieren representarlo. Entonces, y el esfumato que pudiera aparecer, ¿no? Vemos el precio por el que se vende, entonces empezamos a ver por qué puede haber autores que digan que sí, estudiosos que digan que sí es, no es. Siempre hay mucho interés en demostrar que es otra pintura de Leonardo da Vinci, ¿no? El Hermitage, la Madonna Lita, también se le atribuye a Leonardo. Vemos algunas de las pinturas con las esculturas, la tela. Entonces, otros dicen que realmente es una copia y dicen que no existe realmente, ¿no? Y la última pintura, esto es lo que he encontrado, pero les puedo asegurar que en el futuro puede aparecer. Aparece esta pintura de Maquiavelo, que es una pintura que está en el castillo de Valensay. Lo descubren en mayo de 2018. No aparecen muchas noticias, son como algunas noticias de periódico. Y no queda descabellado que haya pintado a Maquiavelo, porque sí estuvo con él. La obra del príncipe Maquiavelo se propone que la escribió cuando estaba en contacto con Leonardo, cuando lo mandan como comitiva para tratar de ayudar a defender a Roma por el Papa. Entonces, sí lo conocía, saber si eso no es, eso ya empieza a hacer elucubraciones. No sabemos dónde está, yo no pude averiguar más al respecto de esta pintura de Maquiavelo atribuida a Leonardo. De la música, me gustó poner música porque yo creo que una característica de Leonardo era que era una persona integral, y creo que no poner música sería quitarle un poco de gusto a uno de los sentidos que me parece que es muy importante, que es el auditivo, que no transmite la señal de lo que le estoy diciendo, sino también la música, y transmite alimento al alma, ¿no? Se sabe que le gustaba la música. Él diseña un laúd de plata que lo hace con una forma de una mandíbula de caballo. Y con este laúd de plata se dice que logra tocarla tan bien que así es como capta la atención de Ludovico Sforza. Y cuando capta la atención de Ludovico con el laúd, le escribe una carta y ya se la recibe Ludovico, donde él, lo primero que se representa es como diseñador de armas para castillos, que le iba a asegurar cómo poder entrar a cualquier castillo, una parte más orientada a la guerra. Y en las últimas frases le dice, y además de todo esto de maquinarias que le puedo ofrecer, puedo asegurarle que puedo ser muy buen pintor. Así es como él se veía. Entonces vean cómo para él, la parte importante no era la pintura, a pesar de lo que acabamos de ver.
¿no? Hace esta viola organística donde tenía cuerdas, tambores, y lo que hacían es que con una manivela se podía estar tocando música, que es esta que estamos planteando. Esta es otra de las construcciones que él hace, un tambor, y esta es la manivela que pudiera estar con los clavos, el teclado para poder tocar, ¿no? Hay dentro de sus escritos, de las pocas aseveraciones que hay respecto a la música, existe la construcción de estos instrumentos, pero él escribe uno: amore sola mia fa rimare, la sol mi fal solecita. ¿Qué se refiere? Fíjense que es interesante porque todas las músicas, solo el amor me hace recordar, solo él me despierta, es lo que traducimos. Pero lo que es interesante es jugar con todas las notas musicales, que habla de que Leonardo sabía de música. Yo estoy seguro que se podía tocar, autodidacta, pero sabía tocar. Y esto nos habla un poquito, si alguien se dedica a hacer fiestas, estoy seguro que componía música y que estaba encargado de orientar qué tipo de música iba a poner. Entonces, por eso también esta intención de ponerles música en esta plática, porque creo que era una parte importante dentro de la vida de Leonardo. Como médico no podía quedarme atrás, y una parte muy importante es, y me gusta mucho, es la anatomía. ¿Qué pasa en esa época? ¿Dónde estamos en la anatomía en el mundo? Vemos, en el 500 a.C. Acmeón hace las primeras observaciones, Hipócrates es hasta el 400 a.C., Aristóteles propone la anatomía comparada hasta el 364 a.C., y Éfeso, Zorrano de Éfeso, hace la primera anatomía del útero en el 100 a.C., Galeno, vean dónde estamos, Galeno en el 200 después de Cristo, que es el que trascendió durante toda la Edad Media, y él es el que hace toda esa historia y está muy regido por Hipócrates. La Edad Media desafortunadamente es una época de oscura, donde la anatomía se había pasado, se había escondido y la religión estaba guiando, entonces se ocultaba mucho respecto de esto. En 1487, Jacobo Silvo hace la nomenclatura anatómica y hace los primeros estudios anatómicos comparados. ¿Por qué? Porque no podía estar cortando animales. Y vean, esta es la época cuando Leonardo publica. Si hubiera difundido sus pinturas, hubiera podido trascender. Y una obra de arte que todos conocemos dentro de la medicina, es la Humanis Corpora Fabrica de André Vesalio, pero vean, sale hasta 1543. ¿Qué hubiera pasado si Vesalio hubiera conocido a Leonardo? Estoy seguro que el avance en la medicina, por lo menos en aspecto anatómico, hubiera cambiado radicalmente. Y esto los quiero ejemplificar un poquito, ¿no? Hay una parte dentro de sus dibujos que él pone que le gustaría profundizar. Dice, ¿cómo se originan las lágrimas, los estornudos? ¿De dónde viene el bostezo, los temblores? ¿Por qué se origina la lectura, la locura, la sensualidad? ¿Dónde se origina en el cerebro, la ira? ¿Hasta cuándo se fermenta el cuerpo? Que esto tiene que ver con todas sus disecciones. ¿De dónde viene el miedo, la fiebre, las enfermedades? ¿Por qué ciertos venenos son nocivos? ¿Por qué los relámpagos matan? ¿De dónde viene el esperma? ¿De dónde viene la orina? ¿De dónde viene la leche? ¿Cómo se reparten los alimentos en las venas? Entonces, si lo ven, tenía interés fisiológico, no nada más anatómico de la medicina. Él quería hacer un tratado de anatomía, donde hubieron varios intentos fallidos de su publicación. ¿De dónde se originaba? Este es el Santo Espíritu, ese hospital donde él hizo más de 30 cadáveres que logró disecar. Sabemos que leyó a Galeno, Hipócrates, Aristóteles, porque tenía libros de ellos después de que ya se estaban difundiendo con la imprenta. Y desafortunadamente, el Papa León X le ordena que suspenda las autopsias. ¿Por qué? Porque el Papa le impone a dos ayudantes alemanes que eran espejeros, y ellos lo acusan de que tenía perversiones sexuales. Ya hemos platicado al inicio de la plática que lo acusan de sodomía, entonces tenía mucho miedo, y ahí suspenden las autopsias, desafortunadamente. Vean qué pena, hasta 1979 el Reino Unido imprime la primera edición de los facsímiles, que vamos a ver un poco más adelante. Si pensáramos en oftalmo, vemos cómo está el ojo, dónde transmite el nervio óptico, cómo se cruza el quiasma óptico, cómo van los pares craneales, cómo se transmite la imagen a través del cuerpo vítreo, es sorprendente. Dentro de los genitales, como urólogo les puedo decir que me parece muy interesante. Vean el útero, ahí sí le varía un poquito, igual las trompas. ¿Por qué? Porque seguramente eran traducción de estudios comparados con animales. Vemos los pulmones y vemos aquí
como eran pacientes jóvenes los que había disecado. Vemos una próstata muy atrófica y las vesículas seminales y los deferentes sí los dibuja adecuadamente, el contacto con respecto a la vejiga. Y aquí es donde se le pierde un poquito, de los riñones los pasa por delante, por atrás, los ureteros. Pero sí vemos que empieza a poner incluso los nervios encargados de la contracción de la vejiga y los encargados de las erecciones, que sorprende. Es una cosa que, si pensamos que estamos en 1500, es una cosa sorprendente, ¿no? La fisiología musculoesquelética la vemos perfectamente bien definida, todos los músculos, los movimientos, cómo se ve la ventilación, la relación con las costillas, los movimientos, dónde se insertaban los tendones, y hay unos dibujos preciosos de la anatomía ósea y de los músculos. Los ortopedistas tienen que estar muy agradecidos. Tuvo mucho énfasis en proporciones y era una parte muy importante para sus dibujos, por eso el hombre Vittorio que conocemos, donde ven las proporciones y hace traducciones de las proporciones del ser humano con las iglesias, las proporciones de la cara que tenían que guardar, y vemos este estudio importante, muy importante de las proporciones, que sí lo logra transmitir en sus dibujos. Vemos las proporciones con respecto a las extremidades, a la cara, los ojos, la boca, y las extremidades, que es una parte muy importante para él. Vemos estos dibujos y si los vemos, a mí me encanta, porque si los vemos actualmente pensaríamos en cortes tomográficos, pero estamos hablando de 1500. Pensar en hacer estos cortes transversales y ponerle nombre a cada uno de los músculos me parece sorprendente para la época. Dentro de la neuroanatomía era una parte muy importante por saber de dónde se originaba el pensamiento, y vemos una perfecta disección de la bóveda craneana, los orificios, la relación de las vértebras. Aquí vemos cómo vienen los primeros nervios torácicos, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo. Entonces, el quiasma óptico, la neuroanatomía era una parte importante y lo tenía bien disecado. Imagínense esto en 1500, si se hubiera difundido, hubiera sido sorprendente. Decía musculoesquelético, tenemos todos estos dibujos anatómicos que son muchísimos, y la fisiología y cómo era la fuerza entre estos en diferentes posiciones, como vamos viendo. Vemos cómo mezcla la tráquea con los músculos, pero vemos la tráquea, la epiglotis, que vamos a ver más adelante. Su ortopedia, tenemos todo un dibujo perfectamente bien clasificado de todos los huesos del cuerpo por parte de Leonardo, así como de los músculos, las inserciones de todos los músculos, que será muy importante. Cardio no se queda atrás, también tenemos, si viéramos este dibujo, nos hubiera podido orientar mucho en la circulación, y vemos cómo está el corazón. Aquí el hígado le queda un poco atrófico, y a pensar que son pacientes que ya se murieron, pero vemos la circulación, pone perfectamente las venas, la distribución del vaso, los riñones. Vemos la relación con el pulmón, hay que pensar que son cadáveres, esto es como el pulmón ya está colapsado. Gastro, vean qué bonito dibujo, donde ponemos todas las partes del intestino. Ahí sí la regaba un poco, pero vemos cómo pone la relación de los intestinos, el colon, tenía divertículos el paciente, pero pone una perfecta disección al respecto de esto. Aquí otra vez con genitales, el pene y los cuerpos esponjosos, los cavernosos. Dentro de Neumo también desarrolló, vean, la tráquea con los pulmones, la relación con el corazón, cómo está la laringe, la epiglotis, cómo va la relación de las cuerdas vocales. El embarazo, no hizo ningún estudio al respecto de una mujer embarazada. Por eso es que muchos de sus dibujos son traducciones de animales, pero podemos ver la posición del feto, cómo lo puede él distribuir. La placenta pues la pone ahí un poco no desarrollada, ¿por qué? Pero sí propone estas que pudieran ser la fijación de la placenta, ¿no? Este dibujo, si nos pensamos en la respuesta sexual actual, sorprende, porque podemos ver cómo está un hombre, el pene con erección, penetrando a la mujer, se ve el útero y cómo se comunica. Ahí la regó un poquito porque se le va hacia las mamas y a la columna, pero sí sorprende esta respuesta fisiológica dentro de una respuesta sexual para esa época, sorprendente. Con respecto al pensamiento que decíamos que le interesaba, vemos los ventrículos laterales, el quiasma, los nervios craneales. Otra vez aquí lo mezcla con orina, vemos la vejiga, la próstata, las vesículas seminales y la uretra. Y otra vez estos dibujos anatómicos muy interesantes donde lo trata de ver la anatomía y dónde se origina.
Este libro es un libro muy divertido, que me gusta mucho, sean las notas de cocina de Leonardo da Vinci, donde se propone que él, con Sandro Botticelli, hace una taberna que no fue gran éxito. ¿Por qué? Porque él proponía hacer una nouvelle cuisine, una cocina muy delicada, muy sofisticada, pero hay que pensar que en esa época pues, se comían los pucheros, eran comidas donde se mezclaban pollo, carne, res, todo para tratar de alimentar más, ¿no? El otro problema que se veía en su taberna, pues que él escribía en espejo, entonces pues era difícil poner el menú. Él se propone que implementa las servilletas, ciertas reglas, por ejemplo, de cuando se asigna uno de los comensales en la mesa. Se propone que había un tenedor veneciano y él pone la tercera púa para que sea un poco más cómodo. Propone dentro de todo esto cómo moldear los cordeles comestibles, porque se dice que Leonardo también fue de los primeros que describió el espagueti, una cortadora de carne que cortaba la vaca con muchos individuos que vamos a ver más adelante, pero se implicaban tantas personas que no era posible, un extintor de incendios para la cocina, sí ponía música dentro de la cocina, la batidora, una rebanadora para huevos duros, como un extractor de humo, un picador de ajos. Una cosa que sí se sabe Leonardo era que muchas de sus obras, cuando estaba con Ludovico, las hacía en mazapán. Estos modelos anatómicos, estos modelos de sus armas, los hacía en mazapán. Y ha sido frustrante pensar que se los llevaba a Ludovico para que viera la obra de arte que tenía y los comensales se comían el mazapán y ahí quedaba la escultura de Leonardo, ¿no? Se propone esta parte, me divierte muchísimo, reglas para la mesa, no sentarse sobre la mesa, no subir las piernas, no sentarse abajo de la mesa, no poner la cabeza en el plato, no conspirar en la mesa, no prender fuego al compañero, no golpear a los sirvientes, si vas a vomitar hay que dejar la mesa. Hay que pensar que estamos saliendo de la Edad Media, donde se comía en forma muy desordenada, ¿no? Decía no poner trozos de comida desagradable o masticar el plato de los vecinos, no limpiar el cuchillo con las vestiduras de los vestidos de los vecinos, si se usa, no usar el cuchillo para hacer dibujos en la mesa, no limpiar la armadura en la mesa, no poner comida en el bolso, no morder la fruta y regresar a la fuente, no escupir, pellizcar, no dar codazos, no poner los ojos en blancos ni bufidos con caras horribles durante la comida. Entonces se ve que él proponía una comida un poco más alentadora, no dejar sueltas aves, no tocar el laúd a menos de que se lo pida el rey, su señor, y no cantar ni hacer discursos si está sentado junto a una dama, ¿no? Se propone que él sí desarrolla qué es lo que quería poner en su dibujo de la última cena, y pone huevos cocidos con rebanadas de zanahoria y un muslo de focha con flores de calabacín. Entonces, como vemos, pues no era un menú tan extrafalario, pone panecitos, puré de nabos, rodajas de anguila, y esto es lo que se pone en la última cena, y esto lo vemos en esta novela de la última cena, donde esto, bueno, ya viene, si hubiera un mensaje debajo de todo esto, pero qué tanto realmente la última cena tendría que representar algo muy elaborado, era más bien una cosa como más sencilla, que es lo que se proponía, ¿no? Él propone poner conejos amarrados a las sillas para que sirvieran como servilletas, huevos de codorniz con diferentes cosas. ¿Para qué? Porque Ludovico nada más comía los huevos y la hueva y se limpiaba la lechuga. Entonces la idea es empezar a mezclar todo esto. Vean, dentro de la medicina él proponía percutir los quesos para saber si el queso era de Parma o Romaña estaban huecos o no, si le hacían trampa al venderlos. Vean este concepto que en la actualidad, con la pandemia, si había invitados enfermos con sífilis, corfula o pústulas, había que centrarlas en sillas de menor grado. Y si había pacientes con peste, había que sentarlos aparte y destruir la vasija. Y los sirvientes que hubieran atendido al paciente con peste tenían que estar 30 días en aislamiento, no lo que nos tienen aquí en esta epidemia. Se propone que tiene una dieta vegana. Decía que las vacas y las ovejas sobreviven de hierbas. Entonces él dice, bueno, pues si ellos sobrevivían con hierbas, nosotros tenemos que sobrevivir. Y Salai, que era el diablillo que lo hace ver su suerte, era su ayudante. Es el ayudante que lo hizo ver muchos problemas con el mundo. Lo pone a comer hierbas crudas, hervidas, hasta que un momento en el que Salai dice, ¿sabes qué? No puedo, y renuncia, ¿no? Reglas que pone: comer cuando te apetezca, cenar con parquedad, masticar bien, comer alimentos bien cocinados y sencillos,
mejorar la calidad de los alimentos que podría poner. Y él propone, incluso hace estudios de cuánto sería lo correcto. Dice que había que comer 2.5 veces líquido con respecto a lo que uno comía y que el peso debe ser el cabeza del cuerpo humano, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? O sea, conceptos como que no hay un solo alimento del que el ser humano pueda sobrevivir. Entonces también hace un poco de estudios de dieta, que será muy interesante, y de nutrición, ¿no? Hace ciertas recetas de puercoespín que puede ayudar para la sarna, de oso, para la alopecia, que el vino en exceso sí causaba fatiga, temblor, palidez. El regaliz pudiera ayudar y empeorar los cólicos biliares. Los huevos bendecidos saben igual que cualquier otro, que es interesante porque él nunca se caracterizó por ser devoto. La sangre en el mantel propone cómo limpiarlo, ya sea por un asesinato o una herida, que había que brotarlo con col para poder eliminarla. Vemos todos los dibujos de plantas que me hablan seguramente de que le gustaba la botánica y cómo estudiarlas. Hace estudios de los espárragos, de las zanahorias, que eran un poco nutritivas, pero ayudan a la dolencia, la ruda como laxante. Entonces, si vemos, en esa época no había medicamentos, estamos hablando donde la herbolaria era realmente el único tratamiento. Entonces vemos todos los diferentes cualidades que les daba a las plantas. Desafortunadamente, ya siente que se está muriendo Leonardo y él hace su testamento el 23 de abril. Le habla a Julián, que era el notario de la corte, y le pide que sea inhumado en la iglesia de San Florentino en Amboise, que es donde estaba muy feliz al final de su vida. Pide que le hagan una escenografía con 3 misas, 30 de San Gregorio, 60 misas para necesitados con 60 cirios. Esto habla un poquito de la limitación que él sentía por ser, se considera un poquito inferior por haber nacido fuera del matrimonio, su falta de educación, que pudiera haberlo arrastrado durante toda la vida, por eso estas características de esto, ¿no? Que le hereda a Gian Giacomo Capotti, que era Salai, o el Diablillo. Le dice el Diablillo porque lo hizo ver su suerte, se robó joyas, era muy guapo, y se dice que estuvo con él desde 1490 a los 10 años hasta 1516. 3 años antes de que se vaya, él le dice: ya no voy a Francia, y se queda. Ahí le deja la mitad del viñedo de Milán a los 36 años. ¿Qué se sabe de Salai? Era hijo de campesinos. Él le hereda la Gioconda y la vende la Gioconda a San Juan Bautista y la Virgen de Sant'Anna, y solamente las deja por 2.600 libras, que Francisco I, que fue con el que compartió los últimos 3 años Leonardo, que fue muy feliz, él le compra las obras a Salai, y se ve que era un diablillo, porque vean, después de 9 años en Milán, muere en una taberna, seguramente por alguna pelea que puede haber tenido por ahí. Francisco Melzi realmente era su verdadero discípulo, al que tanto adoró y al que realmente quería heredarlo, que quería dejarle su conocimiento. Él empieza a convivir hasta 1507, que a los 14 años es cuando empieza a estar con Leonardo. Y Leonardo realmente sabe que quiere, llega más tarde en su vida desafortunadamente, pero lo quiere mucho y le transmite todo su conocimiento, y él hereda su obra intelectual y la responsabilidad de organizarla. Es un trabajo muy difícil. El pobre de Melzi era un noble milanés, hablaba latín y griego, lee y escribe excelentemente, fue a su casa, estuvo en su casa, se conoce que tuvieron una relación muy cercana. Después de que muere Leonardo, se casa con Angiola, que era otra noble milanesa, tuvo 8 hijos, y desafortunadamente el único libro que logra, que habíamos platicado, era el de pintura, y uno de sus hijos vende todos los dibujos, entonces ahí se empiezan a deshacer. Maturín, que siempre habla de ella con mucho cariño, uno de los pocos escritos personales de su vida, porque dentro de todo lo que escribió, él nunca escribe de su vida, sí le escribe en una frase ya cerca de su muerte: hasta aquí voy a dejar la obra, la escritura, porque ya me habló Maturín y la sopa se está enfriando. Ella se ve que lo quería, lo viajó con él mucho tiempo, ya le deja su ropa, un poco de dinero. A Batista, que era uno de sus sirvientes, le deja muebles y el otro la mitad del viñedo en Milán. Y a sus medios hermanos, que habían peleado mucho con él, pero fue Francisco I el que logra que no lo estén molestando. Él les dice que sus bienes en Florencia se los iba a quedar él,
y a su muerte se los regresan a sus medios hermanos. De ellos no se sabe mucho más que pues, estas pequeñas historias, ¿no? ¿Qué nos deja Leonardo? Más de 10 libros, que son más de 13,000 hojas. De estas, desafortunadamente, solamente se conservan 6 o 7,000, que están distribuidos en la Biblioteca Ambrosiana en Milán, el Institut France, el Royal Library en Windsor, British Museum en London, Christ Church Library en Oxford, la Academia de Venecia, la Biblioteca Real de Torino y la Fundación Microsoft Bill Gates, que es el que lo tiene. Este es el Codex Romanov. Lo pongo aparte porque en este libro me da pena desalentarlos. Después de que había puesto toda esta parte de la cocina de Leonardo, parece que no se oye descabellado con todo lo que hemos platicado, que pues no es cierto, porque todo está sustentado en este Codex Romanov. Y recientemente, ya casi para acabar de preparar esta presentación, leí que es de un autor español que lo empezó como broma, como una cosa divertida, sustentado en este Codex Romanov, que se ha estado escribiendo y los rusos dicen que no existe. Entonces, probablemente este libro de cocina es más bien una novela, otra vez ambientada, pensando en las ideas de cómo Leonardo pensaba, ¿no? Vemos lo que nos dejó es esto, ¿no? Esta calidad de las pinturas, de los dibujos, del pelo, cómo lo podemos ir viendo, los dibujos anatómicos de los animales. Está una pintura de Leda y el cisne que pueden haber sido preparativos, que le ayudó para que sus alumnos los hicieran. Estas caras que perfectamente conocemos, los estudios de diferentes personajes para sus pinturas, todos los dibujos de drapeados, cómo estudiaba, cómo caía la tela, que prácticamente la podemos ver cómo se está doblando en ese momento. La calidad de las caras, los músculos que van transmitiendo la expresión del cuerpo, las preciosos dibujos, incluso lineales, donde podemos ver esta calidad, donde está pintando los rostros y pone paisaje, desde rostros hermosos hasta rostros desagradables, con algunas malformaciones, estas proporciones que guarda con los animales, con los diferentes componentes de una pintura. Dentro de los dibujos anatómicos de animales, que sabemos que hizo estudios comparativos, mucho de caballo por esta escultura que le cargó Ludovico, la vaca tenemos algunos, este dragón que se lo imagina él, esta pintura del gato, luego peleando con un perro. Se sabe que los perros, incluso se propone, hay una parte en sus escritos que dice, ¿por qué los perros huelen a los otros perros en la cola? Y lo que decía era que era para que supieran si eran dignos de que comían carne y pudieran ser sus amigos. Eso lo escribe entre los escritos, ¿no? Otra vez estos dibujos de caballos, se ve como el perro realmente eran animales que le gustaban mucho a Leonardo. Vemos todos estos dibujos preciosos de la anatomía de los animales. Este es uno de los techos que se propone que él pueda haber diseñado, que son de los restos que todavía nos quedan de Leonardo. ¿Qué está organizado todos estos dibujos? Estos códices que están distribuidos en los diferentes lugares, vemos cómo están clasificados perfectamente y podemos ver cómo están divididos, están todas las hojas que faltan, está perfectamente bien determinado y están la mayoría disponibles en internet que los pudiéramos ver. El último códex, el Leicester, me gusta, es de 1508 a 1510. Tiene 36 folios, 2 hojas cada uno, donde habla de hidrología, paleontología, cosmología que habíamos platicado. Y el conde de Leicester, Thomas Cook, lo adquiere en 1717. En 1980 se subasta en Christie's y lo compra Armand Hammer. Entonces lo compra por 5 millones de libras. Entonces lo cambia al código Hammer. Y es Bill Gates el que lo compra por 30 millones de dólares en el 84 y actualmente se regresó a hacer el código Leicester. Desafortunadamente, como la vida de Leonardo, esto también se acaba. Él vivió sus últimos 3 años con Francisco I, donde fue el más feliz. Francisco se hizo su amigo, era muy joven, pero le encantaba hablar con él, era un verdadero amigo. Se sabe que estuvo con él hasta el final y que le encantaba platicar. Él le presta el castillo de Clos-Luce, que se puede visitar en la actualidad. Este es el castillo de Amboise, donde vivía el rey, y a unas cuantas cuadras está este Clos-Luce. Este Clos-Luce era donde vivió la infancia Francisco, y aquí es donde vivió Leonardo sus últimos días. Y
¿Dónde está la tumba de Leonardo? Se propone que está en esta capilla, que está en un borde de San Amboise, de Castillo de Amboise, en la capilla de Humberto. Y me gustaría acabar un poquito con todas estas disyuntivas que tenemos de Leonardo, con estas conclusiones que hace Walter Isaacson. En el momento de su creación y en su estado actual, la última cena es un ejemplo y al mismo tiempo una metáfora del genio de Leonardo. La concepción de esta obra artísticamente innovadora es brillante, pero le falta la realización, no logramos finalizarla bien. El relato es emocional y profundo, inclusive es misterioso, y el estado actual de la pintura agrega cierto velo de misterio, que es como se envuelve la vida y la obra de Leonardo. Y así es como yo veo la historia de Leonardo, una vida que se han hecho muchas aseveraciones, se sabe muy poco de él, por el mismo tiempo mucho de él. Sus escritos nunca transmiten nada personal. De su papá, en 2 líneas escribe solamente cuando se muere, se murió Piero y no trasciende más. De su mamá habla pues, que pagó el sepelio, pero no sabemos nada de lo que él pensaba. No era su objetivo transmitir lo que él pensaba, sino transmitir lo que él quería aprender. Y el mensaje para ustedes sería, sigan aprendiendo, sigan sorprendiéndose, sigan con esta actitud de sorpresa, como Leonardo, de ver un ave moviéndose y ver cómo está viviendo, cómo está moviendo, que me parece que es lo que necesitamos en la actualidad, tener esta capacidad de sorpresa y de querer investigarlo todo. Les agradezco mucha atención, les mando un abrazo y los dejo con esta última pintura que siempre es muy bonita de Leonardo. Que tengan buen día.